Buenos días compañeros, compañeras, profesora Angélica Maldonado Flores. Yo soy Charity Mercedes Campoverde Quiñones, alumna de la carrera de Laboratorio Clínico Paralelo C Matutino, y les voy a hablar un poco sobre la meiosis y la mitosis. La meiosis se caracteriza por dar lugar a células hijas genéticamente diferentes a las células que las originó. Esta división celular es importante y es clave para la reproducción sexual, ya que a través de los organismos se producen los gametos y células sexuales. En los animales, incluyendo el ser humano, existe la mayor parte de células llamadas diploides, que son famosamente conocidas como células somáticas. Únicamente en el tejido germinal existen células especiales que dan lugar a través de la meiosis a células haploides. La meiosis fue descubierta en el siglo XIX por el biólogo alemán Oskar Hertwig 1849-1922 a partir de los estudios de huevos de erizo de mar. La meiosis 1 es la primera división celular diploide, que es conocida como reductiva, pues esta resulta en células con la mitad de carga genética. La meiosis que contiene distintas fases: profase, metafase, anafase y telofase. En la primera fase, que es profase 1, es el primer paso donde el ADN se prepara condensándose en cromosomas y se torna visible. Los cromosomas homólogos son aquellos que se juntan de a pares para formar un complejo e intercambian material genético. En la siguiente fase es anafase 1, es donde los cromosomas de cada bivalente se separan entre sí y tienden a un polo de la célula y forman dos polos haploides. En el siguiente paso, que es telofase 1, es donde los grupos cromosómicos llegan al polo de la célula. Se forma nuevamente la envoltura nuclear y la membrana plasmática se separa y da lugar a dos células hijas haploides. En la siguiente fase, que es metafase 1, es donde los cromosomas bivalentes se disponen en el plano ecuatorial de la célula y se unen a una estructura formada por microtúbulos, llamada también uso acromático. Y por último tenemos citodiéresis, que es aquella que comienza la separación física del citoplasma en dos células hijas por la división celular. La meiosis 2 es aquella fase que se conoce como duplicativa y se asemeja a la mitosis, que es aquella que se forman dos individuos enteros y se duplica el ADN. La primera fase que se va a dar en la meiosis 2 es la profase, que es aquellas células haploides que son hechas en la meiosis 1 o son creadas en la meiosis 1 y son aquellas que condensan sus cromosomas y rompen su estructura nuclear o envoltura nuclear y aparece nuevamente el uso acromático. La siguiente fase es metafase 2, que es aquella que, al igual que antes, los cromosomas tienden al plano ecuatorial de la célula preparándose para una nueva división. La siguiente fase es anafase 2, que son aquellas cromátidas hermanas que se separan y son traccionadas hacia polos opuestos. En la telofase 2 son aquellos polos de células que reciben un juego haploide de cromátidas que se hacen llamarse cromosomas. Se forma nuevamente la envoltura nuclear con la participación del citoplasma y con la formación de la membrana celular. Esto da como resultado 4 células haploides, cada una con una distribución distinta del código genético completo del individuo.
Y por último tenemos la citocinesis, que son aquellas que el huso se rompe y forman nuevamente las membranas nucleares. Muchas gracias. Ahora les voy a hablar sobre la mitosis. La mitosis lo descubrió Walter Fleming, 1843-1905. La mitosis es un proceso complejo que por eso se divide en distintas fases que daré a conocer en un momento. La mitosis es un proceso de división celular común que se da tanto en células del cuerpo humano y en otros animales pluricelulares. Esta es la forma de reparar el tejido dañado o aumentar el tamaño del cuerpo. Ahora les voy a hablar sobre las fases. Interfase es la fase primera, donde se supone una suspensión en las tareas de las células, mientras ésta dedica sus energías y duplica su contenido. En la siguiente fase es metafase. Esta fase es un acto seguido donde su envoltura empieza a romperse, debido a que se duplican los centrosomas y comienzan a migrar hacia un extremo distinto de la célula. La siguiente fase es prometafase. Esta fase es aquella que disuelve la envoltura nuclear y los microtúbulos invaden el espacio donde se encuentra el material genético, para iniciar la separación en dos conjuntos distintos. La siguiente fase es metafase. Esta fase es el punto control de la mitosis, es el cual los cromosomas se van separando uno a uno, alineándose en el medio de la célula. Esta fase no termina hasta que los demás cromosomas se hayan separado. La siguiente fase es anafase. Esta fase es la etapa crucial de la mitosis, es el cual donde los dos conjuntos cromosómicos se comienzan a alejar y comienzan a formar dos juegos enteros por separado. En la penúltima fase, que es la telofase, revierte la profase y la prometafase, mientras que los microtúbulos siguen estirándose y siguen empujando la célula desde adentro en las direcciones opuestas. Y por último tenemos citocinesis, que es el proceso el cual culmina la mitosis y comienza la creación del surco de excisión del citoplasma, que le da a las dos nuevas células, junto en el lugar donde se alinearon los cromosomas. Muchas gracias.